nuestra agenda, vamos a presentar al vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Julio Raudales. Julio Raudales, actual vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Relaciones Internacionales, es licenciado en Economía y Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un hijo de la universidad. Es profesor de la universidad también. Y también es expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Solamente antes de darte la palabra, Julio, quería comentar sobre lo que propone la universidad, ¿no? Propone que la sociedad se manifieste, ¿no? En ese sentido, pues, los colegios profesionales de Honduras, todos, deberían de tener alguna postura al respecto, ¿no? Solo he sabido que el Colegio de Abogados de Honduras ha manifestado algo al respecto. Bien, profesor Raudales, quede en el uso del micrófono. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Energía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por esta iniciativa tan importante. Y qué bueno que los académicos, que las personas que se dedican tanto a la investigación científica como a la formación y sobre todo a la vinculación con la sociedad entendida desde una perspectiva de la ciencia, estamos trabajando en esto, ¿no? Yo quiero agradecer especialmente también en esta noche al equipo que se ha constituido en la universidad para trabajar estos temas de actualidad. Este equipo que está presentando en esta noche, que está reflexionando con nosotros en esta noche, es parte del grupo que elaboró la propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este pronunciamiento que a ojos de muchas personas es el despertar de la universidad. Hacía ya bastante tiempo que nuestra máxima casa de estudios no se pronunciaba de forma tan taxativa, tan consecuente con el rol que nuestra institución debe jugar frente a la sociedad hondureña. Así es que este proyecto es un proyecto más que de investigación científica y de formación, es un proyecto de vinculación con la sociedad hondureña y es un llamado, pero al mismo tiempo es una forma de decirle a la sociedad: estamos acá presentes, dispuestos a la lucha para salvaguardar los intereses del país. Yo sé que cuando se habla de las sedes, fundamentalmente se viene a la mente el tema jurídico, que ya lo reflexionó sobre él mi querida amiga doña Ana Alejandrina Pineda, exministra de Derechos Humanos y una experta en Derecho Constitucional. También cuando hablamos de las sedes se viene a la mente el tema económico. Y es que este es un debate económico, o por lo menos a eso lo ha llevado el actual gobierno, que es quien desde hace ya 10 años está patrocinando esta iniciativa. Y yo quisiera aprovechar, fíjense, los 10 minutos que se me dieron para hablar un poco más bien que lejos de intentar reflexionar como economista o como sociólogo o desde una perspectiva jurídica o histórica, que también lo va a hacer mi colega Rolando, o ya lo hizo, no sé si ya lo hizo porque hace un rato que entré, pero más allá de estos temas, yo quisiera más bien reflexionar desde una perspectiva más axiológica, más desde el punto de vista de los valores que como sociedad debemos cultivar nosotros los hondureños. Y para eso yo le pediría acá a los amigos que nos están viendo en este momento y que están participando en este foro, que nos quitemos un poco los prejuicios. Sabemos que el actual gobierno carece casi absolutamente de cualquier legitimidad. Que este régimen que comenzó hace ya 12 años prácticamente, comenzó justamente
entró al país justamente en un proceso bastante deslegitimizado y vale la pena aceptarlo. Yo creo que hay que decirlo, pero más allá de eso, más allá de estos elementos que ya conocemos y que nos hacen quizás generar prejuicios de que cualquier cosa que venga de esta administración puede ser negativa o solo es negativa o que todo proviene de la negación de la legalidad y que todo está dirigido con un fin absolutamente crematístico con elementos de corrupción. Más allá de eso, pensemos un poco más bien en este tema específico. ¿Cuál es el objetivo que las actuales autoridades arguyen para vender el esquema de las zonas especiales de desarrollo económico? Dicen, hay un elemento de empleo. Digamos, ese es el fundamental argumento. Y hay que recordar que, en efecto, el desempleo o el subempleo o la baja calidad de los empleos en Honduras es uno de los problemas más importantes que el país enfrenta. Eso creo que no debemos de olvidarlo y más bien deberíamos de ponerlo acá en primera línea, ¿no? Si bien es cierto, es un tema que tiene que ver con la economía, yo más bien quisiera, más allá de lo que pueda decir Henry, que es mi colega economista que va a hablar con nosotros el día de hoy, más bien, ¿qué es lo que ha provocado este desempleo? Y el autor de esta idea, fíjense, un economista al que yo tuve la dicha de conocer allá por el año 2001, más o menos, cuando estuve recibiendo un curso de políticas públicas allá en los Estados Unidos, donde él era profesor. ¿Quién me iba a decir a mí en aquel momento que me iba a dar un curso de crecimiento económico, un futuro premio Nobel? Bueno, hay que recordar que Paul Romer ganó el premio Nobel en el año 2018, ¿no? De economía. No precisamente por esta idea de las sedes. Él ganó el premio Nobel justamente por que ha dedicado la mayor cantidad del tiempo de su vida académica a trabajar y a estudiar temas de crecimiento económico. ¿Qué es lo que determina el crecimiento económico? Desde una perspectiva, yo diría, bastante iconoclasta, ¿verdad? Bastante alejada de lo que se ha percibido entre los economistas del mainstream. Pero bueno, el punto acá es que Romer, en su propuesta original, que la generó más o menos allá por el 2008, decía que el gran problema, la gran diferencia entre los países ricos y los países pobres está más bien en las instituciones que estos tienen. ¿Por qué Hong Kong era un país o era un territorio rico en el año 1978 y por qué el resto de la China no? Y él alegaba que esto se debía fundamentalmente a que las instituciones de la China estaban anquilosadas, eran muy corruptas y además estaban mal organizadas, mientras que las instituciones en Hong Kong eran todo lo contrario, ¿no? A pesar de que prácticamente es el mismo territorio, es la misma gente la que vive allá, pero evidentemente la forma en que las instituciones, o sea, esos grandes acuerdos que se generan entre las sociedades pueden estar o no organizadas y eso es lo que determina que haya bienestar o no en esos países. Esa era la tesis fundamental de Romer y eso era la forma por la cual él explicaba que podían entonces, a la manera o a la usanza en que se hizo durante el periodo feudal, en el feudalismo, cuando las instituciones feudales generaban mucha pobreza, esclavitud, servilismo, ¿verdad? Mientras que la industria la gran revolución industrial que se estaba desarrollando allá a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, estaba generando otro tipo de instituciones. Y esto obligó a la gente que trabajaba y que aprendió y entendió el esquema de este desarrollo industrial, los obligó a irse a lugares desolados, deshabitados, y formar ahí entonces digamos, una nueva manera de hacer las cosas. Y fue así como, de acuerdo a la historia económica, nace el capitalismo y con sus instituciones que generaron tanto desarrollo en los últimos 200 años.
Entonces lo que Romer explica es, si lográramos nosotros sacar de los territorios donde hay instituciones malgastadas que no funcionan, y hiciéramos pequeños territorios en donde las instituciones funcionaran, esto podría, digamos, generar una diferencia, como lo que sucedió en Hong Kong, ¿verdad?, con respecto a China. Esa era la idea original. Evidentemente, como les digo, esto es un tema más de valores, ¿no? Y luego, cuando Romer vino acá a Honduras, traído por el gobierno del señor Porfirio Lobo, justo quiso darles a ellos la idea de que podía desarrollarse una situación como esta, siempre y cuando las instituciones que se fueran a generar en los territorios elegidos, que fueran, por cierto, territorios no poblados, pudiesen coadyuvar para que ahí se gestaran entonces ciudades con instituciones completamente distintas a las anquilosadas y corruptas que ya tenía el país. Lamentablemente, el señor Romer se fue de Honduras y se fue corriendo. Yo conversé con él antes de que se fuera y me lo dijo taxativamente, ¿verdad? Yo lo que veo acá es una gran corrupción, ¿verdad? Y esta idea que yo traigo, lo que siento, lo que percibo es que la quieren utilizar para, de mala manera, gestar un gran proceso de corrupción en el país. Y ha sido así. Han pasado ya 11 años desde que el señor Romer se fue de Honduras, después de que vino un par de veces, y en estos 10 años lo que se ha gestado en el país, lejos de un proceso de desarrollo institucional que permita que haya bienestar, que se generen las instituciones claves que permitan que haya bienestar, más bien lo que ha habido es un proceso fuerte, disruptivo de deterioro institucional, a tal grado de que, aparte de que tenemos un poder concentrado y no distribuido, tal y como lo pensaron, digamos, los grandes ideólogos del iluminismo allá en el siglo XVII. Lejos de eso, más bien lo que hemos presenciado nosotros es una concentración de poderes, un proceso de marginalización, yo diría incluso hasta de persecución de las personas que no pertenecen a la élite, que ha estado no solamente gobernando en el país, sino más bien generando hegemonía económica y social en el país. Y es lamentable que esto esté pasando, y lo único que uno puede realmente sacar en claro de este proceso es que nos está llevando más aceleradamente a la destrucción total de nuestro Estado, del Estado de Derecho. Y eso es una lástima. Hace un par de años, conversando con Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, Harari mencionó a Honduras junto con Bangladesh como dos de los países que probablemente para el año 2050 ya no van a existir si continúan en la dinámica en la que van. Nunca pensamos, yo vi esa conversación que tuvieron Zuckerberg y Harari, y nunca pensé, me sentí ofendido en un momento de que mencionaran a mi país, ¿no? Nunca pensé que Harari pudiera ser tan visionario al respecto. Pero evidentemente la historia no está escrita. Yo sí creo que nosotros podemos, como país, como sociedad, revertir estos procesos de destrucción que se están generando desde el mismo centro, desde el epicentro del poder, y convertirlo en una oportunidad para que las cosas cambien. Y creo que si algo bueno tiene ese pronunciamiento de la universidad es que, además de hacer el llamado pertinente al Congreso Nacional para que revierta
esta enorme violación a las leyes nos permita como país a nosotros iniciar un proceso de diálogo, un proceso de construcción de un nuevo pacto que nos lleve a tener una sociedad que permita que nosotros, pero sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos, puedan vivir en un lugar del cual puedan sentirse orgullosos y no como nosotros. Muchísimas gracias.